Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Mi Note 10 Lite versus al Samsung A71. Entonces comencemos. El Mi Note 10 Lite obviamente obtuvo sus claves de diseño del Mi Note 10. La ubicación de la cámara trasera en el lateral izquierdo me parece acertada, ya que no interfiere con la interacción directa con el dispositivo. Algo que me sucedió la primera vez que lo vi, y según he leído a la mayoría también, es que fácilmente podrías decir que se trata de un celular gama alta, cosa que obviamente no es así, pues sus características están más ajustadas a un rango medio de desempeño. Continúa con un diseño de pantalla curva de su hermano mayor, algo que por lo menos para mí no es tan funcional e incluso a la larga te termina perjudicando, pues este tipo de display son más costosos al momento de una reparación. Pero algo que te ayudará a evitarlo es la protección Gorilla Glass 5 que posee para evitar este tipo de inconvenientes. La sensación en mano con el dispositivo inicialmente no es tan buena que digamos, porque lo primero que notas es que el celular es un poco más pesado que los demás dispositivos de su rango, pero seamos honestos, a la larga terminas acostumbrándote. En la parte inferior es donde se encuentra el puerto USB tipo C, el altavoz principal, un conector para auriculares de 3.5 mm y un micrófono principal, características que se siguen manteniendo por el buen desempeño de las mismas. El Mi Note 10 Lite posee un lector de huellas debajo de la pantalla, que funciona bastante bien, no tuve casi errores de lectura y el desbloqueo fue bastante rápido. En sus dimensiones nos encontraremos con 157.8 x 74.2 x 9.7 mm de grosor y un peso de 204 gramos. La verdad es que ahora mismo el diseño del Samsung Galaxy A71 no sorprende a nadie, al menos no a aquellos familiarizados con los últimos lanzamientos de esta compañía, pues sigue la misma línea de diseño de todos ellos. Por ejemplo, estéticamente es idéntico al Samsung Galaxy A51, pero con un tamaño ligeramente mayor. A primera vista llama la atención que pese a ser un teléfono de 6.7 pulgadas de diagonal de pantalla, es sorprendentemente manejable. Esto es debido al formato de 20:9 de su pantalla, que lo hace más estrecho que otros teléfonos. Eso sí, en cuanto a altura, este teléfono es más largo de lo normal, por lo que en algunos bolsillos podría no caber en su totalidad. La parte trasera de este teléfono, aunque no lo parezca, está construida en plástico, pero trata de imitar el cristal con apariencia y tacto. Se siente muy bien a la mano y no todo el mundo llegará a diferenciarlo, pero es cierto que por su precio nos gustaría tener materiales un poco más premium. Cuenta con un acabado poligonal que se ve en ciertas condiciones de luz y un patrón de rayas verticales que le da un toque distintivo. Los marcos del teléfono también están construidos en plástico y nos muestran una buena distribución de botones y puertos. En el derecho las teclas de volumen y encendido, en la parte inferior el USB tipo C, el jack de 3.5 mm, micrófono de llamada y altavoz multimedia. En la parte inferior de la pantalla también contamos con el lector de huellas integrado, no de tipo ultrasónico sino óptico. Su velocidad de efectividad de funcionamiento tiene un poco de margen de mejora y no da la fluidez que considero necesaria para un terminal de este precio. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con las siguientes dimensiones: 163.6 x 76 x 7.7 mm de grosor y un peso de 179 gramos. En el momento en que escuché que el Mi Note 10 Lite incluye el procesador Snapdragon 730G que corre a 2.2 GHz junto con 6 GB de RAM, que es lo mismo que en el Mi Note 10, inmediatamente probé su potencia de procesamiento y no nos llevamos ningún tipo de sorpresa. Ofrece exactamente lo mismo que su hermano mayor. En cuanto al rendimiento de los juegos, este terminal te ayudará hasta donde lo permiten sus capacidades. Yo no esperaba que el teléfono inteligente maneje gráficos altos y un rendimiento uniforme simultáneamente. Sin embargo, te ofrece una experiencia positiva, sin mucho lag ni mucho menos retrasos. A medida que las cosas se vuelven más pesadas en los juegos más exigentes, verás algunas caídas de fotogramas por segundo, pero el teléfono se recupera rápidamente. Y si te preocupa el sobrecalentamiento, te tengo una buena noticia, y es que se calienta así, pero no tanto como otros rivales de su misma gama, lo cual es bastante positivo. Ya su funcionamiento en aplicaciones cotidianas como redes sociales o navegar por la web, el Mi Note 10 Lite funciona a la perfección, no se va a ralentizar ni tampoco tendrá mucho tiempo de espera en la transición de aplicaciones, algo que Xiaomi siento ha mejorado bastante.
En las características de este Samsung A71 tenemos que decir que ha sufrido una evolución respecto a su antecesor, pasando a utilizar un Qualcomm Snapdragon 730 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañado de una GPU Adreno 618. Este mismo procesador lo hemos podido probar en diferentes terminales y fue el componente estrella en la gama media de 2019. En estos momentos encontramos versiones superiores a este procesador, como el Snapdragon 730G, que tiene frecuencias un poco superiores, o el Snapdragon 765 o un procesador con 5G incorporado. Pero en términos generales estamos muy satisfechos con el rendimiento que nos ha ofrecido este procesador en todos los casos. Sobre la potencia tiene más que suficiente para casi cualquier tarea y podemos jugar a múltiples títulos sin sufrir de ralentización, eso sí, en algunos casos con los gráficos en niveles medios. El comportamiento de la multitarea también ha sido ideal y no hemos notado cierres innecesarios de aplicaciones de segundo plano, todo estaba tal y como lo habíamos dejado. En el Xiaomi Mi Note 10 Lite, algo que supera todas las expectativas es la duración de la batería. En el interior encontramos una celda de 5260 mAh que puede durar fácilmente hasta 2 días y medio, con un uso ligero a moderado. En nuestras pruebas nos arrojó una autonomía de 15 horas aproximadamente, un poco menos que el Mi Note 10, a pesar de tener la misma capacidad de batería. Traduciendo esto a tiempos de pantalla, pude obtener fácilmente más de 10 horas de panel encendido, esto incluyendo un poco de juegos, navegación en redes sociales y videos pesados. Si bien la batería en sí no admite la carga inalámbrica, sí podemos tener acceso a la carga rápida por cable de 30 watts. El cual nos permite cargar su batería del 0 al 19% en solo 15 minutos, llegar al 47% en media hora y aproximadamente 1 hora y 30 minutos en alcanzar su 100%. Debo reconocer que esta es una de las baterías con mejor autonomía que hemos tenido en el canal, pero claro, siempre existen dispositivos más superiores en otras compañías. La capacidad de batería de este Samsung Galaxy A71 no ha crecido respecto de su antecesor y se mantiene en los 4500 mAh. Como novedad, en la caja nos encontramos con un cargador de 25 watts de potencia, que se agradece para que la carga no se alargue en exceso. Con este, el terminal ha conseguido ofrecer una autonomía que podemos tildar de casi excelente, pudiendo alcanzar las 7 horas y media de pantalla activa en más o menos 2 días de uso. En nuestras pruebas lo hemos usado de forma intensiva y también leve, según el uso que quisiéramos dar en el momento, y nunca nos ha dejado colgados, llegando al final del día de forma sobrada, sin tener que pasar por el cargador. En caso de tener que cargarlo, para alcanzar el 100% necesitaremos de 1 hora y 30 minutos aproximadamente, pero tan solo en media hora de carga podemos acercarnos al 50%, que ya es más que suficiente para llegar al final del día, incluso con un uso más intenso. El Xiaomi Mi Note 10 Lite tiene la misma pantalla AMOLED curva de 6.47 pulgadas de su hermano mayor, el Mi Note 10, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 398 píxeles, sumada a una relación de aspecto 19.5 a 9. El teléfono inicialmente, como lo dije al principio, no es cómodo en la mano, pero terminas acostumbrándote. Aparte de eso, también obtienes una función de visualización siempre activa para una mejor información y soporte de notificaciones. Algo negativo y lo que reduce la calidad de la pantalla es el nivel del brillo de esta, ya que el Mi Note 10 tiene un brillo máximo de 600 nits, mientras que el hermano menor, el Mi Note 10 Lite, solo tiene 430 nits, que es suficiente para uso en interiores, pero se ve deslucido cuando está afuera con exposición directa a la luz solar. Este dispositivo tiene una frecuencia de actualización de pantalla de 60 Hz, con lo cual su rendimiento se ve un poco anticuado, pero tienes que ser muy detallista para apreciar esos cambios comparados con otros dispositivos. De todos modos, mirar en su gran pantalla ofrece colores vibrantes, con blancos más blancos y negros más profundos, algo característico de este tipo de paneles AMOLED. Aunque considero que ya es momento de quitar ese notch en forma de gota para dejar la cámara incrustada en su panel, que de cierta forma mejora la experiencia visual. Con sus 6.7 pulgadas de diagonal, es normal que la pantalla de este Samsung Galaxy A71 sea uno de los puntos que más interesen a los consumidores. Posee una tecnología Super AMOLED y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 393.
Cuenta con un formato más panorámico de lo habitual, alcanzando los 20:9. Esto hace que sea más estrecho, pero también más largo, por lo cual con el dedo pulgar podremos tocar sin problema elementos del otro lado de la pantalla, pero nos resultará imposible interactuar con las partes altas de la pantalla sin utilizar las dos manos. Respecto a la calidad de la misma, es una de las cosas que más nos ha gustado de este teléfono. Las pantallas OLED nos encantan y en este caso Samsung ha conseguido montar un panel de buena calidad en su mejor dispositivo. Cuenta con un contraste bueno y los colores son realmente vivos, pero sin pasar al lado irreal. Nosotros hemos utilizado el perfil de colores intensos, que aumenta un poco la saturación y hace que sea más atractiva, pero también podemos usar un perfil de colores más natural. Los ángulos de visión son excelentes y no notamos variación cromática ni efecto arcoíris, como hemos visto en anteriores casos de este tipo de paneles. El nivel del brillo también es bueno, ya que podemos disfrutar de la pantalla incluso a plena luz del sol y no tendremos problema para ver nuestras redes sociales o responder mensajes en WhatsApp. Si tenemos que buscarle un defecto es el brillo mínimo, que no es tan bajo como nos gustaría, y si estamos usando el teléfono en ambientes oscuros nos cegará un poco con los colores más claros. La ventaja es que al ser una pantalla OLED, si usamos aplicaciones con fondos negros, esto no ocurrirá, pues esas zonas no emiten brillo alguno. El Xiaomi Mi Note 10 Lite posee una configuración de cámaras cuádruple, distribuidas de la siguiente forma: una cámara principal de 64 megapíxeles con apertura focal 1.9. Aparte de eso, obtendremos una lente ultra gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, con un campo de visión de 120 grados. También hay un sensor de profundidad de 5 megapíxeles y otro sensor de 2 megapíxeles macro, ambos con apertura focal 2.4. Para las fotos durante el día, el teléfono es bueno con una velocidad de obturación bastante rápida que resulta útil. También puedes usar el sensor macro para algunas imágenes interesantes, sin embargo, con este no puedo acercarme tanto a los objetos como con otros teléfonos inteligentes de la competencia. Otra cosa a tener en cuenta es que el teléfono no puede capturar imágenes de objetos cuando se usa en el modo retrato. Esta característica está reservada para las personas y cuando se usa, la muestra sufre una gran reducción en el rango dinámico. Al tomar fotografías con poca luz, los resultados tampoco son los peores. Sin embargo, el procesamiento en modo nocturno del teléfono es un poco exagerado. Las fotos tienen un procesamiento artificial visible, que es algo que Xiaomi podría atenuar con futuras actualizaciones del software. La configuración de la cámara también puede grabar secuencias de video de hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. Sin embargo, la experiencia aquí es decepcionante. Definitivamente, la calidad podría ser mejor y con la falta de estabilización óptica, los usuarios tendrán dificultades para tomar videos cuando estamos caminando y grabando en esta resolución. En cuanto a su cámara frontal, se encuentra alojada en el notch de tipo de gota de agua en su panel frontal, el cual es un sensor de 16 megapíxeles, que es suficiente para las selfies diurnos y con poca luz. Sin embargo, nos hubiese gustado que Xiaomi agregara una opción de selfie de modo nocturno, aunque claro, esto muy pocos fabricantes lo hacen en la actualidad. Fuera de esto, el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual es bueno, te reconoce rápidamente, pero es un sistema de seguridad que no te da mucha confianza. Es preferible la opción de huella dactilar. La configuración de cámaras del Samsung Galaxy A71 es interesante, pues tiene 4 sensores organizados de la siguiente forma: un lente principal de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8, un gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, un macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un último sensor de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Eso sí, en el uso real usaremos generalmente 2 cámaras, que son las 2 primeras, pues la cámara macro queda reservada para alguna ocasión muy concreta, ofreciendo un punto de vista muy cercano al objeto de la foto. Primero hablemos sobre la cámara principal. Esos 64 megapíxeles impresionan a muchos, pero la realidad es que el 99% de las fotografías que saquemos con este terminal serán a 16 megapíxeles, incluso es la resolución que viene por defecto. No notaremos grandes diferencias al tomar una foto a 64 megapíxeles o a 16 en cuanto a calidad de la imagen, pero sí que tendremos mucho más detalle en la toma de mayor resolución. De día, con buena luz, los resultados son fantásticos, es algo que no se puede negar. Los colores son vivos, algo saturados respecto a la realidad, pero hace que la fotografía no resulte aburrida en su resultado final.
Algo adicional es que hemos notado una tendencia a saturar el cielo de las fotografías en exceso. Cuando baja la luz con el optimizador de escena activado, veremos cómo las fotografías en muchas ocasiones se realizan con el modo noche automáticamente. Esto hace que se vean muy bien, mejor de lo esperado, pero tenemos ciertas fallas como en el enfoque, la falta de detalle y mucho ruido. En la parte superior de la pantalla y centrado tenemos un agujero para la cámara frontal. Nos ha llamado la atención su tamaño, pues es mayor al que encontrábamos en el Galaxy A51, pese a ser el mismo sensor de 32 megapíxeles, el cual a decir verdad da unos resultados acorde a lo esperado, buen nivel de detalle, un nivel de saturación un poco por encima de lo normal, pero con unos buenos resultados. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que sin ser de mis preferidas complementa genuinamente el lector de huellas dactilares, funcionando correctamente, con la velocidad esperada y una efectividad similar a otros terminales de su precio. Para el Xiaomi Mi Note 10 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el Samsung A71 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. En el Mi Note 10 Lite, al igual que en su RAM, contaremos con dos versiones, de 64 y 128 GB, sin la capacidad de aumentar dicha memoria con tarjetas microSD. En el Samsung A71 tenemos una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Mi Note 10 Lite le gana al Samsung A71 en diseño, RAM, almacenamiento, procesador y batería. Por su parte, el Samsung A71 le gana ampliamente al Mi Note 10 Lite en los siguientes aspectos: pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son únicamente en precio. Definitivamente es demasiado grato ver enfrentamientos de este nuevo dispositivo de Xiaomi, pues te brinda grandes beneficios a un precio relativamente justo, como pudiste ver en este video, en donde se enfrenta con un dispositivo que en precio tiene el mismo valor, pero que en funcionalidades están completamente aislados, demostrando una vez más que Xiaomi es una de las marcas a destronar en esta gama. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.